El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, exhibió a diversos jueces y juezas del Poder Judicial que han favorecido a integrantes del crimen organizado, contribuyendo a una cultura de la impunidad y abandono a las víctimas en nuestro país. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch informó que desde el inicio de 2024 y en lo que va de 2025 se tiene registro de al menos 192 determinaciones y casi 200 órganos jurisdiccionales que beneficiaron a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos que se dieron de manera irregular. En ese sentido, Harfuch señaló al juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien facilitó la liberación de personas procesadas por delitos como delincuencia organizada y peculado. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso. Esto, pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto. Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad. Por ejemplo, el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción. La más reciente fue el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la Guardia Nacional. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etc. También se detalló sobre una red de juzgadores que utilizan sus facultades como impartidores de justicia para favorecer a criminales. Destacan los jueces Silvestre Peña Crespo, Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, quienes autorizaron en suma 5 traslados y 65 resoluciones de egreso por cambio de medida cautelar. A este respecto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, expuso la reticencia dentro del mismo Poder Judicial que se han encontrado las autoridades al momento de querer iniciar algún proceso penal en contra de las y los jueces, magistrados o ministros que llevan a cabo algún tipo de estas conductas irregulares. Además, afirmó que la Fiscalía General de la República ya cuenta con los casos que presentará en contra de varios de estos impartidores de justicia una vez que el Poder Judicial haya sido renovado. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad, ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento en que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio
y con la democratización del sistema judicial se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso... Bueno, pues ya escuchamos al fiscal general de la República hablar sobre este tema de la falta de cómo no se puede proceder contra esos jueces. La presidenta Claudia Sheinbaum también indicó que una de las propuestas de la reforma al Poder Judicial tiene que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial, esta figura autorizada para vigilar al Poder Judicial, precisamente en eso que ha fallado el Consejo de la Judicatura en los últimos años, lo cual lo que se propone es que, a diferencia del Consejo de la Judicatura, no sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia el que presida este nuevo tribunal, sino sea un órgano independiente. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo describió a este Tribunal de Justicia. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura. Eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Es decir, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora, a partir de septiembre, vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Ahora, no es nada más, hay que recordar que no es nada más lo que dice el fiscal general de la República o la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta incapacidad que tiene el Consejo de la Judicatura para revisar, vigilar y sancionar a las personas juzgadoras. Ya Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, el año pasado, durante la discusión de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, había hecho público un reporte sobre el trabajo del Consejo de la Judicatura durante los últimos 24 años, en el que se demostraba que un porcentaje menor al 1% de los casos que se habían presentado ante la Judicatura de malas gestiones, de mal trabajo de los jueces, pues había sido sancionado. E incluso lo que revelaba este reporte es que una gran cantidad de estos casos llegaban a desaparecer, pasaba tanto tiempo que ya no se podían juzgar, que ya no se podían castigar, tardaba tanto en evaluar estos casos el Consejo de la Judicatura que ya no se podían sancionar. Entonces, no es nada más lo que diga la presidenta, no es nada más lo que diga la Fiscalía, es un análisis propio de la Suprema Corte de Justicia el que revela que hay una gran incapacidad, que no cumplió con su tarea el Consejo de la Judicatura, y ahora lo que se propone es este nuevo tribunal, un órgano independiente a la Suprema Corte de Justicia que evalúe, vigile y sancione a las personas juzgadoras. SPR Informa. Tus causas son noticia.